gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta presentación de Sociedad Civil Española. En primer lugar, toca dar siempre las gracias. Muchísimas gracias a todos los representantes de asociaciones de toda España aquí presentes. Muchísimas gracias especialmente a aquellos que han hecho este acto posible. Muchísimas gracias a la prensa y a las autoridades aquí presentes y, sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes, público en general, como un movimiento de la sociedad civil. Sin ustedes esto no tendría sentido. Segunda cuestión obligada. Tenemos que pedirles disculpas en nombre de nuestra querida Pilar Los Santos. No ha podido acudir hoy debido a una urgencia familiar. Deseamos de todo corazón que no sea nada. En tercer lugar, obligado, y además permítanme, feliz día de San Francisco Javier a todos, feliz día a todos los navarros. Y fíjense, leía yo una frase del santo que decía: nadie puede ser excelente en las cosas grandes si primero no es excelente en las cosas pequeñas. Y yo me acordaba del que plagiaba la tesis, del que cambia la opinión, del que robó unas primarias, e imagino que hasta le hacía trampas a su abuela al cinquillo. ¿Quiénes somos? Vamos a pasar a lo importante. ¿Qué es Sociedad Civil Española? Miren, Sociedad Civil Española es una plataforma de más de 100 asociaciones de todo el país. Es una plataforma plural e independiente, con diferentes acentos, con asociaciones, como diría un castizo, de su padre y de su madre. Hay unas que están centradas en la defensa del orden constitucional. Hay otras que están centradas en la defensa del Estado de Derecho y las libertades básicas. Otras que están centradas en la defensa de los principios del humanismo cristiano. Otras centradas en la defensa de la nación española y su legado. Incluso hay otras que tienen por bandera defender intereses sectoriales como los de la empresa, los autónomos o el campo. Sin embargo, somos más de 100 y estamos presentes en toda España y estamos abiertos a todas las demás asociaciones que se quieran sumar. Segunda pregunta, ya sabemos quiénes somos. Bueno, ¿y por qué esta plataforma? Pues miren, formamos esta plataforma porque compartimos diagnóstico. Creemos que desde 2004 en España hay un proceso de desguace de la nación española y derribo del orden constitucional. Ciertamente arranca antes, pero con la llegada del señor Sánchez al poder coge velocidad de crucero. Y damos importancia al diagnóstico porque sin un buen diagnóstico es imposible aplicar un buen tratamiento. Llamamos la atención acerca de dos males comunes en la sociedad española. El primero, la ausencia de diagnóstico, una especie de pereza. Y en segundo lugar, diagnósticos parciales. Les sonarán algunas de estas cuestiones. Hay gente que se sume en un optimismo irracional. No se atreverán a hacerlo, dicen. En segundo lugar, hay quienes reducen todo este problemón a un individuo. Y yo les pregunto, ¿y si cae Sánchez mañana? Si cae Sánchez mañana, habrá otro que coja su puesto. Tercero, hay quien dice que esto es un problema de tensiones de un gobierno en minoría y se olvidan que quien impulsa este proceso de ruptura es la fuerza mayoritaria de este proceso. Incluso hay quien se exime de responsabilidad y dice, bueno, esto nos lo arreglará la Unión Europea, los jueces, los policías, los políticos. Nada de eso nos parece, a nuestro juicio, acertado. Mientras tanto, mientras todas estas excusas se repiten en buena parte de las cabezas de miles de españoles, este proceso de ruptura avanza mezclado de una inclasificable corrupción. Conclusión de nuestro diagnóstico: estamos en un momento de extrema y existencial gravedad. Sabemos quiénes somos, sabemos qué nos une. Ahora, ¿para qué nos unimos? Miren, nos unimos porque ofrecemos al resto de actores de la política, de los medios de comunicación, de la academia, un ejemplo de unidad desde la diversidad. Como decía el célebre, ante tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias. Miren, los ejemplos que nos ponen de fuera de España no nos sirven, porque fuera de España se enfrentan al mismo debate ideológico que aquí, seguramente, pero no se enfrentan a una cuestión fundamental,
y es una amenaza existencial a la nación, como sucede aquí. Por lo tanto, tenemos proyectos diferentes, identidades diferentes, pero reconocemos un grave peligro y unimos nuestras capacidades por un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor, queridos amigos? Ese bien mayor es una nación que va desde los Pirineos hasta Canarias, desde Finisterre hasta Baleares, una de las naciones más antiguas de Europa, una nación sin la cual sería imposible explicar la historia de la humanidad. Esa nación, queridos amigos, es España y la queremos que siga siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Nuestra unión no es una unión vacía, no es una unión para la foto, sino sobre un proyecto de mínimos que todos y cada uno de los aquí presentes compartimos, el decálogo de la sociedad civil, que más tarde les expondremos en detalle. Pero sobre todo nos reunimos aquí para un mensaje de esperanza. Nosotros creemos que pese a los enormes avances que ha tenido el proceso, pese a todas las humillaciones, pese a todos los destrozos, aún estamos a tiempo. Eso sí, el daño es tan grave, han llegado tan lejos, que no basta con sacar al proceso de ruptura del Gobierno. Necesitamos un proyecto de regeneración nacional. Y el motivo de eso es bien claro, que esto no pueda volver a pasar jamás. Termino. Miren, hacemos todo esto porque estamos convencidos de que hay una España mejor y solamente hay que escuchar en silencio, atentamente, en los lugares indicados. Miren, hay ese sentimiento de que existe una España mejor en los miles de hogares que sienten vergüenza al ver la televisión. Se inclinan sobre sus sillones y mascullan: hay una España mejor. Suena también en aquellos españoles a los que se les revuelve el estómago cuando se agitan fantasmas de guerras pasadas entre españoles. Ellos dicen: ay, Dios mío, hay una España mejor. Existe este grito también en los padres que abrazan a su hijo en un aeropuerto porque se va a aprovechar una oportunidad que le ha salido fuera y que no tiene dentro. Y con lágrimas en los ojos dicen: hay una España mejor. También les sale esta expresión a los que observan que el 50% de su nómina a lo largo del año se va en impuestos, que no sirven para nada en la mayoría de los casos. Y gritan: hay una España mejor. También a los que les preocupa en la nocturnidad de la noche la seguridad de sus hijos volviendo a casa. Dicen: ay, Dios mío, hay una España mejor. Y, por supuesto, a los que observan cómo se aplaude desde el Gobierno a los que les persiguen por sentirse orgullosamente españoles en algunos rincones de España. Hay una España mejor. Por eso, la sociedad civil española pondrá todo lo que tiene y mucho más para asegurar que esta España mejor venga a nosotros y no se vaya nunca más. Bienvenidos y muchísimas gracias. Y ahora vamos a presentar nuestro decálogo con un pequeño coloquio, qué mejor que con estos tres ponentes de excepción. Alejo Vidal Cuadras es físico nuclear, expresidente del PP de Cataluña, la segunda. Presidente de Foro Libertad y Alternativa y presidente de la gestora de Sociedad Civil Española. En segundo lugar, Marcos de Quinto, adelante, empresario de éxito, exdirigente de Ciudadanos y presidente de Pie en Pared. Y, por último, Alejandro Entrambasaguas, qué célebre, Alejandro, tus investigaciones. Jefe de investigación del debate. Y les recomiendo, antes de sentarme, el libro de Alejandro, La Sagrada Familia, sobre la corrupción de estos que hablábamos antes. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Esto, como hemos hablado antes, la idea es que sea un coloquio donde expongamos los principales puntos del decálogo de Sociedad Civil Española, que muchos de ustedes, por no decir todos,
deben tener en unos pequeños libritos que hemos impreso. Así que empezamos. Yo os voy preguntando. Esto no es como Silvia Inchaurrondo, podéis hablar cuando queráis, ¿vale? Dicho esto, Alejandro, empezamos contigo. Tú eres jefe de investigación del Debate, estás sacando muchas de las corruptelas de este gobierno. Verdaderamente no es, o sea, la España de los muros que pronunciaba el presidente del gobierno no es una expresión vacía de contenido, sino que verdaderamente ellos están empeñados en construirlo. Desde tu experiencia de periodista de investigación, ¿exageramos que están construyendo muros? Y sobre todo, ¿cómo lo hacen? ¿Atacan a los periodistas, a los jueces? Todo tuyo. Pues vamos, sin ningún género de dudas, te respondo desgraciadamente de manera contundente, y es que sí, que construyen muros porque les interesa que haya muros y, al fin y al cabo, cuanta más polarizada esté la sociedad, mucho mejor para ellos, ¿no? Antes de nada, Javier, me gustaría agradecerte que me des la oportunidad de iniciar este coloquio. Para mí es un privilegio y un orgullo y, sobre todo, también una responsabilidad de estar hoy aquí con todos ustedes, ¿no? Y, sobre todo, agradecer a los organizadores, ¿no? Porque yo creo que es muy importante poner en valor lo que hoy estamos viviendo aquí, ¿no? Que es que la sociedad civil, de alguna manera, quiere comenzar, bueno, pues todas las reivindicaciones totalmente apartidistas que has explicado y que vas a explicar a lo largo de todo el decálogo, ¿no? Para mí, como periodista de investigación, como joven periodista de investigación, por un lado, tenía muchas ganas de venir aquí, porque para mí es muy ilusionante poder hablar del futuro de España, pero al mismo tiempo, al tratar temas de corrupción, pues veo lo peor de la sociedad, ¿no? O lo peor de mucha parte de la sociedad. Y yo, como periodista, el primer análisis que hago es un análisis basado en hechos, ¿no? En hechos documentados, porque todo lo que estamos publicando nosotros en el Debate y otros muchos compañeros está totalmente acreditado, ¿no? Y cuando al final vemos cómo un presidente del Gobierno miente continuamente a la ciudadanía, cómo de manera continua pues están aflorando casos de corrupción, no es una casualidad, ¿no? Es algo que está perfectamente estructurado, una maquinaria perfectamente diseñada, que yo, sinceramente y de manera muy humilde, pues me gusta definir siempre en privado, cuando hablo este tipo de cosas, como una triada estructural que de alguna manera ataca a la democracia española, ¿no? Debilitándola de una manera tremenda, ¿no? Hasta el punto de que, desgraciadamente, a día de hoy, España vive una terrible situación de, en fin, de debilidad democrática, ¿no? Desgraciadamente. Y yo creo que es una triada que tiene tres grandes patas. Por un lado, la impunidad. Seguidamente, la colonización de las instituciones públicas y, por último, los ataques continuos a los que estamos investigando, a los jueces y fiscales, a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que actúan como policía judicial y a los periodistas que estamos sacando todos estos escándalos, ¿no? Por empezar por el primero de ellos, el sentimiento de impunidad. Hacía referencia a mi último libro, a La Sagrada Familia, que es un libro de corrupción sobre el entorno familiar y político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y cuando salió a la venta en septiembre, los primeros lectores, la primera reflexión que me hacían era, bueno, ¿cómo es posible tanto descaro, ¿no? ¿Cómo es posible que tanto la mujer del presidente del Gobierno, que está imputada por 5 delitos, como el hermano, que ha sido procesado por 2 delitos, también de corrupción, usaran, insisto, solo por poner un ejemplo, el Palacio de la Moncloa como sede de sus negocios, ¿no? Y que no pasara absolutamente nada? ¿Cómo es posible que Begoña Gómez, en fin, está aflorando todo lo que ha estado haciendo durante los últimos años, ¿no? Se beneficiaria de todo lo público para, por ejemplo, pedirle al rector de una universidad pública que le creara una cátedra, habiendo sido una persona que ni tiene un grado universitario, ¿no? O cómo es posible que el hermano del presidente del Gobierno, desde muy arriba, se forzara la maquinaria para que funcionarios honrados tuvieran que fabricarle a medida una plaza, en este caso de la Diputación de Badajoz, ¿no? Y al final el sentimiento de impunidad es la antítesis de lo que el filósofo Javier Gomá denomina la ejemplaridad, ¿no? Que la ejemplaridad es el cemento moral de cualquier democracia, ¿no? El segundo punto al que hacía referencia es la colonización de instituciones públicas, ¿no? Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que la lista, desgraciadamente, es interminable, ¿no? La Fiscalía General del Estado, totalmente alineada con los intereses del Gobierno, ya lo dijo el presidente, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? Lo hemos visto durante las últimas semanas en el Tribunal Supremo, como han condenado al fiscal general del Estado por revelación de secretos, el Tribunal Constitucional, del que está al frente Cándido Conde Pumpido, otro tipo de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, el CIS, Radio Televisión Española. Como digo, la lista es interminable, ¿no?
Y durante los últimos meses hemos visto algo que nos ha llamado la atención, que es que no son solo las instituciones públicas, sino también empiezan a ser empresas privadas. Lo hemos visto con el asalto a Telefónica, ¿no? Cuando comunicaron el cese del anterior presidente en el Palacio de la Moncloa me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y cuando nombraron al actual presidente, que está alineado con el Partido Socialista de Cataluña, llama aún mucho más la atención, ¿no? Luego te pones a rascar y te das cuenta de que Telefónica, uno de los primeros fichajes que hizo fue, casualmente, el del hijo de Cándido Conde Pumpido, y entonces empiezas a hilar, ¿no? Y como los mapas de relación que tienen los detectives y la policía judicial, empiezas a unir las piezas y al final, desgraciadamente, todo confluye en lo mismo, que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y por último, los ataques a quienes estamos investigando. Desgraciadamente, desde hace ya un par de años, estamos viendo cómo los ataques a la independencia judicial son continuos. Y esto es gravísimo, ¿no? Porque es un ataque directo a la línea de flotación de una de las cosas que más importantes que tenemos ahora mismo en España y en cualquier democracia, que es el Estado de Derecho, ¿no? Hemos visto cómo el Partido Socialista, poco a poco, por sus intereses políticos, en este caso con los partidos independentistas, ha asumido el relato de partidos como Junts o Esquerra Republicana, ¿no? Hace 2 años nos escandalizábamos todos cuando Junts, en una carta por escrito, mencionó el lawfare, ¿no? O sea, es decir, jueces que, formando parte de una conspiración, están en contra de no se sabe muy bien qué, ¿no? Y vimos cómo el Partido Socialista empezó a hacer suya esa expresión, que yo solo había escuchado en algunos países de Hispanoamérica y me llamaba mucho la atención, ¿no? Se ha señalado desde el Gobierno a 2 jueces, al magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer de Sánchez, a la magistrada Beatriz Viedma, que el único pecado que ha cometido ha sido ser incorruptible, ¿no? Y decidir abrir diligencias, en este caso, contra el hermano del presidente del Gobierno. Durante los 5 días en los que Sánchez se cogió el periodo de reflexión, ha aflorado, a partir de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción, que el presidente del Gobierno, a través de Santos Cerdán, todos ustedes han visto que acaba de salir de prisión, ¿no?, gestó lo que se denomina la fontanera del PSOE, ¿no? Ese grupo de personas que se dedicaban a investigar a todo lo que estaba afectando al presidente del Gobierno. Y vimos cómo se empezó a investigar a esos jueces, cómo se empezó a investigar a los miembros de la Guardia Civil que están llevando a cabo todas estas investigaciones y, por supuesto, a los periodistas. No me quiero alargar mucho más en esta primera intervención, pero sí que me gustaría poner en valor el trabajo que estamos haciendo los periodistas de investigación, ¿no?, a los que de manera continua desde el Gobierno se nos intenta descalificar. Aquí en España, por suerte, gracias a Dios, y esperemos que siga siendo así, no nos matan, ¿no? Esto sí que ocurre en muchos países de Hispanoamérica. Yo he estado en varios trabajando y recuerdo en uno de ellos que tuve que llevar escolta policial y, en fin, eso... Bueno, no nos matan ahora, pero mataron a valientes periodistas en el País Vasco. Por supuesto. Pero ¿qué es lo que hacen ahora? La técnica es señalarnos, ¿no? Porque piensan que podemos arrugarnos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque lo que consiguen es el efecto contrario, ¿no? ¿Y cómo nos descalifican? Atentando contra nuestro honor profesional, diciendo que lo que publicamos es mentira, que son bulos, que es desinformación, que no somos periodistas, que somos ultraderechistas disfrazados de periodistas. A mí la verdad es que nunca me han preocupado esas críticas, ¿no? Porque el tiempo pone a cada uno en su lugar y hemos visto cómo todo el trabajo que estamos llevando a cabo, nosotros en El Debate, otros compañeros, como por ejemplo Esteban Urreiztieta en El Mundo, José María Olmo en El Confidencial, Ketty Garat en The Objective, se ha ido viendo reflejado durante los últimos meses en informes policiales, en autos judiciales, que lo que han confirmado es que estábamos haciendo muy bien nuestro trabajo, ¿no? De todas formas, yo creo que es muy importante señalar eso, ¿no? Cómo desde el Gobierno se está descalificando continuamente a los periodistas, a los medios de comunicación libres, que con muchas presiones estamos llevando a cabo nuestro trabajo, ¿no? El Gobierno, por un lado, nos señala en el Consejo de Ministros, en intervenciones en el Senado, en el Congreso de los Diputados, y también, desgraciadamente, cuentan con algo que para la profesión, para mi profesión, para la de los periodistas, es una vergüenza, que son las terminales mediáticas de las que se ha aprovechado el Gobierno. Miembros, como digo, en este caso, en la mayoría de las ocasiones periodistas, que se han dedicado a encubrir a los que a día de hoy están siendo juzgados, a encubrir a los que a día de hoy han sido condenados y a encubrir a los que a día de hoy están en prisión, ¿no?, con el único objetivo de proteger al Gobierno. Sí, este proyecto, Alejo, es tremendo porque ha puesto en el Gobierno a los enemigos de España, ¿no?, comentábamos antes. Por eso es tan fundamental, nosotros reclamamos, más allá de ponerle ideologías o adjetivos,
un proyecto que una a la sociedad española, de nuevo, un proyecto político integrador, ¿no? Sin duda, España, como has señalado muy bien tú en tu primera intervención, en tu introducción, España está instalada hoy sobre una contradicción insalvable. España está en manos de aquellos cuyo propósito es liquidarla como nación. Esta contradicción es de tal gravedad, es tan lacerante, que no hay nación que pueda sobrevivir a la prolongación en el tiempo de semejante disparate, ¿no? Por tanto, necesitamos efectivamente un horizonte que active las reservas de energía saludable que tiene España, que las tiene, afortunadamente, que las active, las cohesione y las movilice. Porque hay un aspecto de esta trágica coyuntura histórica en la que estamos y, por supuesto, la verdad es que no tenemos el menor ánimo de hacer catastrofismo, es decir, lo decimos con serenidad y con tranquilidad, pero la situación es absolutamente insostenible. Y hay un aspecto que quisiera señalar. En el año 78 se puso en marcha una nueva etapa de la historia de España y se articuló un sistema institucional, jurídico, político, social, económico, que surgió de la llamada transición, ¿no? Y este armazón ha sido desarrollado, ha sido administrado, ha sido tutelado por básicamente dos partidos políticos, básicamente. Ha habido otros actores, naturalmente, algunos tremendamente tóxicos, ¿no? Pero ha habido dos pilares que sostenían el edificio constitucional del 78. Y estos dos partidos, durante ya pronto medio siglo, han ido desarrollando y administrando esa estructura, ¿no? Bueno, pues si hemos llegado hasta aquí, alguna responsabilidad tendrán en el lamentable panorama que estamos viviendo. Entonces, como nos ha traído hasta aquí, difícilmente ellos solos podrán sacarnos de aquí. Y por eso, esa movilización de la sociedad civil que estamos pidiendo con tanto énfasis, desde hace tiempo ya, desde hace años. Lo que pasa es que va cogiendo fuerza, ¿no? Y Sociedad Civil Española yo creo que será un buen instrumento. ¿Cuál es nuestra misión en esta hora histórica, desde muchos puntos de vista tan triste, ¿no? Pues nuestra misión es que esos partidos políticos, sobre todo los que a partir de las próximas generales se supone que configurarán una nueva mayoría, que esos partidos políticos, primero, adquieran conciencia de la gravedad de la situación y, segundo, estén decididos, incluso en contra de sus pequeños intereses particulares, a poner en marcha la gran operación de regeneración que decías tú, de reforma profunda que necesita España. Si no conseguimos eso, y algunos quizá con un optimismo exagerado, pero bueno, en cualquier caso, si no hay algo de optimismo, la vida se cierra sobre sí misma, ¿no? Entonces, la misión que tenemos desde la sociedad civil, como sociedad civil, es conseguir que estos dos actores fundamentales, que, repito,
todo apunta, salvo una catástrofe ya de carácter bíblico, todo apunta a que formarán una nueva mayoría que adquiera conciencia de la situación y estén dispuestos, incluso, ya digo, contra a veces sus propios intereses más inmediatos, a poner en marcha ese gran proyecto de reforma profunda, mejora, fortalecimiento y proyección hacia adelante de lo que se puso en marcha en el 78 y que ahora está en gravísimo peligro. Marcos, se habla muchas veces del Estado de Derecho. Verdaderamente, los últimos años el Gobierno ha funcionado como un contraste en una prueba radiológica, ¿no? Ha señalado todas las fugas que habría que taponar. ¿Qué urgencias ves tú ahí? Bueno, total. Tenemos una urgencia total porque el problema es que hemos caído en manos de unos delincuentes. El problema no es ya que se asalten las instituciones, es decir, siempre cuando ha ganado un partido o ha ganado otro, pues siempre han colocado, en principio, pues a gente afín a ellos en las instituciones, aunque en algunos casos, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la Agencia de Seguridad Alimentaria, o Polledo o María Neira, han continuado en su cargo pese a que venían y habían sido puestos por otro partido. También ha sucedido en la DGT. Es decir, había cierto decoro. Pero estos delincuentes no solo se han dado por satisfechos asaltando las instituciones, sino destruyéndolas, que esto es muy importante. Yo soy económetra. El dato en el Instituto Nacional de Estadística es básico porque hay que respetar las series temporales cuando tú quieres modelizar. Bueno, aquí se han pasado las series temporales para poder hacer trucos y cambiarlo el PIB. El CIS, que era una entidad prestigiosa, gobernara el PP o gobernara el PSOE, se la han cargado. Es absolutamente de risa. Ya hemos visto lo que pasa en la Fiscalía. Ya vemos lo que es Televisión Española. Es que en ningún momento han pretendido ninguna neutralidad. Entonces, el problema ya no es el asalto a las instituciones, sino una vez que las conquistan, destrozan todo su crédito y toda su credibilidad. Pero no es esto lo más importante. Lo más importante es vamos a destrozar todos los contrapoderes. Y en estos momentos jamás las instituciones se han visto en esta situación, donde el poder ejecutivo está destruyendo el poder legislativo y trata de destruir el poder judicial. ¿Por qué digo esto? Porque las leyes ya no se debaten en el Congreso. Parece mentira, es que no se debaten leyes, no hay realmente, pues oye, debates para ellas, porque las leyes o se preparan en Suiza o se preparan en Waterloo o se hacen decretos leyes, ya el abuso del decreto ley pues es absoluto. Y otra misión que tiene el Congreso de los Diputados es el control del Ejecutivo. Bueno, es que nadie controla. Tenemos aquí a Cayetana o tenemos a Pepa Millán y es que es imposible controlar al Gobierno. El Gobierno está controlando a la oposición y con un descaro absoluto. Y tenemos que tener en cuenta que la presidenta del Congreso de los Diputados es de la tercera posición en el Estado español, después del jefe de Estado, el presidente del Gobierno. Entonces, es una persona que actúa de parte. En el tema del Poder Judicial, pues lógicamente el Tribunal Constitucional es absolutamente un chiste, es de risa. Yo esto a veces se lo explico a gente y dice, bueno, lo de la aprobación de la ley de amnistía, pues yo creo que es un insulto a la inteligencia, porque en derecho hay una cosa que se dice que si no se aprueba lo menor, pues se entiende que lo mayor está prohibido, por poner un ejemplo muy pedestre. Es decir, si está prohibido pegarle una patada a un perro en la calle, se supone que acuchillarlo, eso está todavía más. Pues efectivamente, si están prohibidos pues los indultos generales, la amnistía está prohibida. Y además está dentro de las actas, cuando se debatió la Constitución, a propósito, o sea, está recogido el que no se contempla precisamente por eso. Pero bueno, ellos están con el control político, pues el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y al final dices, ¿para qué están haciendo absolutamente todo esto y todos estos ataques? Si tuviéramos un gobierno que intenta gobernar, pero es que no intenta gobernar. Esto es lo que hay que meterse en la cabeza. Cuando alguien intenta gobernar, tiene que tener unos presupuestos detrás porque tiene un proyecto.
Ellos les da igual, no quieren presupuestos, porque mientras tengan la llave de la caja y la flexibilidad para utilizar ese dinero, yo creo que hasta los presupuestos les molestan. Y si yo tengo la llave de la caja y puedo hacer lo que quiera con ese dinero y mi único objetivo no es sacar este país adelante, sino mi único objetivo es llevarme la pasta gansa para la saca, pues entonces hace lo que está haciendo este gobierno de delincuentes, que es rebajo el delito de malversación. Siguiente, voy a tratar de obstruir cualquier investigación, como comentaba Alejandro, no solamente controlando las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino amedrentando o amenazando a todos los periodistas de investigación. Si pese a todo se me descubriera algo y alguien fuera a un juzgado de instrucción a hacer una denuncia, pues vamos a ver si nos quitamos los juzgados de instrucción y se lo damos a una fiscalía que entonces no lo aceptara. Pero es que lo podría hacer la acusación popular. Luego, entonces, vamos a quitar la acusación popular para que el único que pueda en estos momentos pues poner el dedo sobre un delito sea la fiscalía, que nosotros controlamos. Y si pese a todo, por cualquier casualidad, algo no encajara y fuéramos al final a juicio y alguien fuera condenado, tenemos el Tribunal Constitucional para anular todo el procedimiento y, si no, le queda a este sujeto, el jefe, el número 1 de los delincuentes, pues la capacidad de indultar. Es decir, se está haciendo todo esto precisamente para llevarse el dinero de todos ustedes, de todos los que están aquí. Y esto es, de verdad, tremendo el verlo y que la sociedad civil en un momento determinado nos diga basta, basta ya. Otra de las cosas que pone en la que pone el acento Sociedad Civil Española es en fortalecer lo que nos une. Es decir, llevamos bastante tiempo viendo cañones de dinero público fortaleciendo todo lo que exaspera, ¿no? Y nuestras diferencias. Bueno, el otro día, os voy a contar una pequeña chanza, fui en tren a Oviedo y vi Ubieu y dije, joder, vaya tela. Es decir, todo lo que nos separa de Villarriba a Villabajo tiene presupuesto público, altavoz mediático, absolutamente todo, ¿no? Sociedad Civil Española dice lo contrario, ¿no? Bueno, vamos a fortalecer lo que nos une. Ahí está el español, que tenemos completamente olvidado. Las instituciones, hablábamos antes. ¿Qué os parece este ataque a todo lo que nos une o lo que es mejor que proponéis para fortalecer? Bueno, el ataque existe desde hace tiempo. Por desgracia, este ataque no ha sido resistido en la suficiente medida y hoy estamos ya en un proceso en un momento en el que se puede hablar de descomposición nacional. Es decir, la idea de la nación como garantía de derechos y libertades, como vector histórico identificable que nos permite ser algo en el mundo, eso está absolutamente cuestionado. Ha desaparecido del imaginario público, ha desaparecido del sistema educativo, ha desaparecido del discurso político. Es decir, que la nación subsiste por la enorme fuerza que tiene, por los siglos que tiene detrás, pero la amenaza que gravita sobre ella es realmente alarmante, ¿no? Sin duda, esta nueva mayoría que surja de las próximas elecciones generales tiene que plantearse como algo esencial, prioritario, el recuperar el sentido nacional y fortalecer, dar vigor a aquello que nos une como españoles. Porque los que quieren liquidar a España como nación para construir sus naciones imaginarias tienen un plan que han llevado adelante de manera inexorable desde hace décadas y, por desgracia, frente a ellos no ha habido otro plan que tuviera superior atractivo, que de hecho lo tiene, pero
no se ha sabido poner el realce adecuado. Entonces, hemos de emprender una acción múltiple en el campo de la educación, en el campo del discurso, en el campo de los símbolos, en el campo de la cultura en el sentido más general, en el sentido moral, porque al fin y al cabo una nación es de forma muy trascendental, una nación es un sustrato moral, un sustrato ético, un concepto de lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y incorrecto. Esto se ha perdido, se ha volatilizado. Estamos en unos momentos dramáticos en los que las mayores vilezas se cometen ante la indiferencia de la sociedad. Es como si la sociedad hubiera quedado anestesiada por la fuerza de la maldad que la golpea, ¿no? Es un fenómeno absolutamente inquietante, ¿no? Entonces, ¿qué duda cabe que reforzar lo que nos une ha de ser uno de los propósitos centrales de la nueva mayoría? Y ahí, como es natural, tiene que ponerse en marcha un proceso muy decidido de rectificación, porque digamos que aquellos que debieran defender precisamente esa nación, pues han flojeado mucho de remos durante mucho tiempo y por eso hemos llegado a donde estamos. Por consiguiente, qué duda cabe, reforzar aquello que nos une y hacerlo sin complejos y sin miedos. Es curioso que además los que nos quieren separar también no le han hecho ascos al dinero, ¿no, Alejandro? Vosotros lo habéis visto, ¿no? El caso más paradigmático es el de Santos Cerdán y esta persona tan inquietante que es Anchón Alonso. No sé si nos puedes contar algo más. Bueno, Anchón Alonso, para los que no lo sepan, es el socio de Cerdán. Cerdán tenía una constructora, que era Servinavar, que era la sociedad instrumental que usaba la trama del PSOE para primero cobrar las comisiones ilegales y luego posteriormente blanquearlas, ¿no? Y a mí me gustaría contar una anécdota, ¿no?, para que veáis un poco también cómo funciona la intrahistoria del periodismo de investigación, que es, entre otras cosas, lo que intento hacer en mi libro, ¿no? A comienzos de este año yo recibo un mensaje de una fuente, de un miembro de la Guardia Civil, que me cuenta que ha habido un empresario en Navarra que se ha acercado a una jefatura de la Guardia Civil y que ha aportado documentación muy sensible que acredita que Santos Cerdán utiliza una sociedad de capital, una sociedad limitada, para hacer este tipo de cuestiones que ahora mismo está investigando la justicia, ¿no? Esta persona acude a la Guardia Civil, denuncia los hechos y tras denunciarlos se pone en contacto conmigo, ¿no? Yo voy al País Vasco a reunirme con esta persona, porque esta persona era de San Sebastián, me facilita toda la documentación y me puse en contacto con Santos Cerdán, ¿no?, para decirle que íbamos a publicar, que la Guardia Civil estaba investigando estos hechos que les acabo de contar, ¿no? Yo recuerdo que me dijo, y además me lo dijo por escrito, por lo tanto todo esto se puede acreditar, ¿no?, que no conocía de nada a Anchón Alonso, su socio dentro de la constructora, y que era la primera vez que había oído hablar de esta empresa, ¿no? Es un mal Algo común, por lo que parece. bastante llamativo, ¿no? Por supuesto que nosotros publicamos la información, recibimos todo tipo de críticas. El Tiempo, 5 meses después, ha confirmado absolutamente todos los hechos y en este momento la Guardia Civil lo investiga como una pieza clave de toda la red de corrupción, ¿no?, y lo va a tener bastante complicado, ¿no? Hemos visto en los últimos días el ingreso en prisión del que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y ha habido quien se ha extrañado, ¿no? El primero, el propio José Luis Ábalos, que se pensaba que no iba a ingresar en prisión. Yo siempre sostenía que, por supuesto, que iba a acabar entrando en la cárcel, pero que él tenía la percepción de que nunca iba a ser así, porque con lo que había encima de la mesa en el Tribunal Supremo no había materia más que suficiente para que se le pudiera condenar, ¿no?, o para que un juez decretara su ingreso en prisión provisional. Ha sucedido absolutamente todo lo contrario.
Pero un poco por seguir el hilo de lo que estaba comentando ahora Alejo, efectivamente, el próximo gobierno que tenga España, si cambia de color, lo va a tener muy complicado, ¿no? Porque durante los últimos años hemos visto cómo la estabilidad institucional ha dependido, desgraciadamente, de los que quieren separar España, ¿no? De los que quieren romper este país, que son, por un lado, los líderes independentistas catalanes, ¿no? Que vimos cómo cometieron una serie de delitos, se les juzgó en el Tribunal Supremo, se les condenó, ingresaron en prisión. Primero se les indultó y luego, posteriormente, se les concedió la amnistía, ¿no? Y en el País Vasco, porque no ha ocurrido, me refiero, en los últimos años lo mismo, ¿no? Porque si no hubiéramos visto exactamente lo mismo. Durante los últimos días también ha trascendido una reunión que el presidente del Gobierno mantuvo con Otegi. Desde el Gobierno dicen que nunca se vieron, Sánchez y Otegi. Realmente eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que justo después de que Bildu apoyara la moción de censura y que durante los últimos años haya mantenido a Sánchez como presidente del Gobierno, hemos visto un no parar de cesiones a los herederos de la banda terrorista ETA, ¿no? Yo recuerdo hace años, yo tengo 27 años, y recuerdo en el año 2008, que tenía 10 años, que se estrenó una serie documental sobre Miguel Ángel Blanco. Y yo con 10 años no tenía absolutamente ni idea de quién era Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y le pregunté a mi madre quién era Miguel Ángel Blanco, porque, insisto, ¿no? Vi en la televisión que se anunciaba esa serie documental y le dije que la quería ver. Me contó la historia de manera resumida y me quedé tan impactado que, en contra de su criterio, vi la serie documental, ¿no? Ella, pues con muy buen criterio, me decía que era un niño para ver ese tipo de cosas, ¿no? Lo vi a escondidas y fue algo que me marcó tanto que cuando fui por primera vez al País Vasco pedí a una fuente, porque fue un viaje de trabajo, que me llevara al lugar exacto donde ETA asesinó al que fue concejal del Partido Popular. Y me llamaron la atención muchas cosas, ¿no? Para empezar, que no hubiera absolutamente nada en el lugar, ¿no? Ninguna placa, ni un ramo de flores. De manera muy discreta alguien había tallado la señal de la cruz en un árbol, pero absolutamente nada más, ¿no? Y ver cómo, por un lado, ocurrieron ese tipo de cosas en España hace tampoco tanto, porque tampoco ha pasado tanto tiempo, y ver cómo de manera continua se les está blanqueando a los herederos de la banda terrorista ETA, se les legitima, y hay que recordar que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco porque el gobierno de entonces no quiso ceder al chantaje, ¿no? Que era trasladar a presos de ETA a cárceles del País Vasco. Y ver cómo eso ocurre desde el primer momento en el que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, pues es algo bastante indignante, ¿no? Y a mí, insisto, como un joven periodista de investigación, es algo que me produce mucha pena, ¿no? Y que creo que es una de las grandes cosas que el nuevo Gobierno, cuando llegue, va a tener que restaurar, ¿no? Y va a ser muy complicado porque, en fin, es que la cantidad de gravedades que han ocurrido durante los últimos años es muy grave, ¿no? Y sobre todo, Marcos también hablaba de que ya no es que hayan colonizado las instituciones, ¿no? Sí que es cierto que al final un partido político llega al gobierno, nombra a personas afines, eso se puede entender, ¿no? Porque obviamente tú intentas poner al mejor al frente de esa institución o al menos algún profesional que creas que vaya a intentar dirigirla bien, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo no es que se ponga a personas afines, es que se pone a personas que no tienen absolutamente ni idea de las materias correspondientes con el único objetivo de blindar a Sánchez dentro del Palacio de la Moncloa, ¿no? Y a mí, de todos esos nombramientos, hubo uno que me llamó especialmente la atención. Bueno, podríamos citar un montón, ¿no? Pero por quedarnos solo con uno, que es cuando Sánchez nombró presidenta del Congreso de los Diputados a Francina Armengol, ¿no? Yo recuerdo que sus socios pusieron varias condiciones encima de la mesa y hubo una que pusieron los partidos independentistas catalanes, que fue que para apoyar el nombramiento de Armengol, el Congreso de los Diputados tenía que poner en marcha una comisión de investigación para tratar de erradicar qué era lo que había pasado en el atentado de las Ramblas de Barcelona del año 2017, ¿no? Los partidos independentistas y muchos partidos de izquierda sostienen la teoría de la conspiración, el contubernio de que el Centro Nacional de Inteligencia, considerado uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, estaba metido en el ajo, ¿no? Algo que, por supuesto, que no tiene ni pies ni cabeza, tal y como ha quedado acreditado en el procedimiento judicial que concluyó qué era lo que había pasado realmente allí, ¿no? Y yo no pensaba que el Gobierno fuera a ceder a eso, ¿no? Porque eso era hacerle juego a los partidos independentistas, pero sobre todo cometer, pues en fin, algo muy grave, ¿no? Desde un punto de vista democrático, ¿no? El Estado de Derecho rebajarse a las imposiciones, en este caso, de los que tienen como rehén al presidente del Gobierno. Y se hizo, ¿no?
Y por seguir con Francina Armengol, ocurrieron dos cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Que nosotros publicamos, que es que justo después de que ella asumiera la presidencia de las Islas Baleares en el año 2015, su pareja, que es jardinero, comenzó a recibir proyectos de jardinería, de proyectos urbanísticos. Eso me recuerda a Cataluña. Que ella había desbloqueado, ¿no? Efectivamente. La floristería. Pues exactamente lo mismo. La Exactamente lo mismo. Y luego también ocurrió algo, ¿no? Que su pareja tenía unos viveros que nosotros fuimos a visitar, ¿no? Allí en Palma de Mallorca, unos viveros que comercializaban plantas en estado de putrefacción. De hecho, eran palmeras atadas, ¿no? Con cuerdas y demás. Yo tenía la sensación de que se había montado ad hoc el vivero, ¿no? Y lo llamativo es que días después de que la nombraran presidenta del Congreso de los Diputados comenzó a recibir una lluvia de ayudas públicas que sumaban 1 millón de euros, ¿no? Hacía referencia antes al dinero, pues por poner otro ejemplo, ¿no? Todos ustedes recordarán a Jordi Cuixart, ¿no? Uno de los líderes independentistas que fue condenado por el intento de proclamación ilegal de la independencia de Cataluña en el año 2017. Bueno, pues este señor tiene una fábrica de maquinaria que comenzó a recibir también un reguero de ayudas públicas que casualmente se empezaron a adjudicar desde el gobierno a raíz de que saliera de prisión, y cuando salió de prisión dijo que es que en Cataluña estaba muy presionado y que se marchaba a Suiza, ¿no? Y en Suiza constituye una sociedad y mueve todas las ayudas públicas que había cobrado aquí en España, ¿no? Y no pasa nada. Todo esto lo hemos publicado, lo hemos documentado, y desgraciadamente no pasa nada, ¿no? Volviendo otra vez al sentimiento de impunidad. Sí, otra de las cosas en las que pone el acento sociedad civil española es que como sociedad civil tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad acerca de las próximas elecciones generales. Primero, de estar ganadas nada, y segundo, a ver con la limpieza, porque ya sabéis que estos con las urnas pues tienen pues como con lo ajeno, ¿no? Tienen como una especie ahí de pulsión para alterar las cosas. Marcos, estamos hablando de dinero, pero la realidad es que el español medio ve cómo se produce un derroche permanente de dinero público y vive un auténtico, una fiscalidad confiscatoria, ¿no? En eso también se ha detenido la plataforma. Sí, bueno, creo que nunca en la historia de nuestro país se ha tenido tanto dinero. Nunca un gobierno ha manejado tanto dinero como ahora, y nunca antes tampoco ha lucido. De hecho, tenemos récord de recaudación en impuestos. Bueno, o sea, nunca se ha recaudado tantos impuestos como ahora. En segundo lugar, nunca hemos tenido tantas ayudas europeas como ahora. Entonces dices, bueno, pues si tenemos todo ese récord de recaudación y tantas ayudas, se utilizará para reducir la deuda pública. Pues no, nunca se ha incrementado la deuda pública como ahora. Es como si faltara. No solo basta recaudar más que nunca, tener las ayudas europeas, sino encima nos seguimos endeudando. Entonces dices, ¿y dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Porque vivienda pública no se ha construido nada, absolutamente nada. Obras civiles, oye, el plan hidrográfico, digo, obras civiles de magnitud, no hay nada, se han hecho presas, no, se han destruido, que eso es mucho más barato, por supuesto. Hemos mejorado la red ferroviaria porque ahora han entrado muchos competidores para utilizar la alta velocidad y, sin embargo, pues oye, no se han hecho obras de mantenimiento en la red ferroviaria. O hemos modernizado la red de distribución eléctrica. Pues no, se lleva sin invertir pues un montonazo de tiempo. Y yo qué sé, o por ejemplo, militarmente, es decir, se ha invertido en defensa y tal, pues bueno, pero estamos con tirachinas. Bueno, así está lo que pasó en el sur con la Guardia Civil y con esas lanchas. Luego, ¿dónde narices está todo ese dinero? Pues, bueno, una parte pues se ha ido al gasto corriente. Desde el punto de vista empresarial, si tú tienes un one time off, tú tienes una cantidad que puntualmente te entra, pero no es una cantidad recurrente, como pueden ser los fondos europeos, jamás se utiliza esa cantidad para financiar el gasto corriente. Esa cantidad lo tienes para inversión en algo. Por ejemplo, en la modernización de la justicia, de manera que a futuro necesitas menos funcionarios porque has conseguido, de alguna manera, hacer una inversión que te reduce las necesidades de gasto corriente a futuro. Es decir, eso sería. Pero no se ha hecho nada, absolutamente nada. Y claro, de repente empezamos a ver mi amigo Pau Cambronero, todos los martes en redes sociales comunica
que el Consejo de Ministros las ayudas internacionales, las ayudas que da a través de la ECID a otros países. Y entonces esto es como lo de los ciegos, o sea, dice, bueno, el ganador este martes ha sido, y tiene una lista de las cosas más pintorescas. Uno es esculturas de vulvas en Tegucigalpa. No es broma, no es broma. Pero lo mismo te puede decir que 800.000 euros para la agricultura de berenjenas con perspectiva de género en Guatemala. Todos son así. O sea, yo os pido, por favor... Te olvidas de uno importante, que es el chalet de Chimbote que También, Ábalos tiene en Perú. Eso por también supuesto. se financió con ayudas de la ECID. Entonces, lo interesante de esto es que todas estas cantidades, que sumadas es un disparate de dinero de la ECID, yo tengo la sospecha, y como además, lógicamente, el Gobierno está para ser transparente y quitarme esa sospecha, pero mientras no me la quite, sigo teniendo la sospecha de que cuando a una ONG de este tipo la mandas 800.000 euros, a lo mejor esa ONG se queda con 50.000, que es el trato, y 750.000 lo redirige a una cuenta en República Dominicana o en Suiza o vete a saber dónde. Y para cuando llegue el Tribunal de Cuentas a ver qué pasó con esa cantidad, pues a lo mejor ni siquiera existe esa ONG. Es decir, esto es un disparate tremendo. Yo creo que nos están robando delante de las narices. Y si quieren que no pensemos que nos están robando delante de las narices, que haya transparencia. Eso es lo que hay que investigar. Hay que coger toda esa lista de ONGs, hay que coger, bueno, si el debate no sé si tiene dinero suficiente, para viajar ahí y llamar a la puerta. Igual que algunos periodistas... Nosotros lo hicimos. Sí, pero igual que algunos periodistas viajaron a Elvas para ver que no tenía ni luz ni agua el supuesto sitio donde vivía este hombre. El disparate... Palacete. El Palacete. El disparate de esto es que hay dos Españas, pero no son exactamente actualmente las que decía Machado. Hay una España que vive del presupuesto público y lo derrocha, y hay otra España que se dedica a trabajar de sol a sol para financiar ese presupuesto público. Y esto es un escándalo, porque cada vez más hay menos en esta segunda España. En la primera son básicamente del presupuesto público 16 millones y en la otra aproximadamente 16.900 millones. Estamos quitando de aquí estudiantes, gente, etcétera. Y cada vez que los autónomos tiran la toalla, cada vez más se va engrosando la gente que vive del presupuesto público y no los que viven en el sector privado financiando esto. Y la verdad es que hay que tomarse muy en serio esto porque tenemos unos impuestos absolutamente confiscatorios. Yo echo de menos la edad media. La edad media, con el señor feudal, pues yo que sé, estaban los diezmos y todo esto, porque que se llevan un 10% de tal. Es que el día de liberación fiscal este año ha sido el 18 de agosto. Quiere decir que hasta el 18 de agosto todo lo que habéis trabajado ha sido para dárselo a estos nuevos golfos feudales que tenemos en la Moncloa. Y es a partir del 18 de agosto cuando el fruto de vuestro trabajo revierte en vosotros. Y eso que es una vergüenza. Una vergüenza. Alejo, otra de las cosas que señalamos en el decálogo es el tema energético. Es un tema que ha dado mucho que hablar. Hemos sufrido apagones, cosa absolutamente no vista en este país desde hacía muchísimo tiempo. Vivimos dominados por una política energética con recetas acientíficas. Ahora quieren cerrar las nucleares. ¿Cómo ves esta situación? Este asunto que ahora tú citas demuestra, junto con otras muchas cosas, que tenemos un gobierno que trabaja contra la nación. Es decir, está en todo lo que hace, es por supuesto una cosa impensable, pero si te fijas en la evidencia empírica, todo lo que hace es contra la sociedad que gestiona o administra, ¿no? O gobierna. Por ejemplo, este empeño en clausurar todo el parque nuclear español. Esto es un disparate medioambiental, económico, social. Es decir,
cualquier análisis racional de este tema te lleva a la conclusión, como pasa en todos los países serios, que la energía nuclear es un componente del mix que te proporciona continuidad, electricidad de base, que cuando las centrales ya están amortizadas porque requieren una inversión muy grande en capital al principio, pero cuando han pasado 30 o 40 años que están ya amortizadas, el kilovatio hora te sale baratísimo, además sin emisiones de dióxido de carbono, y además crean empleo en su zona. Es decir, ¿por qué cerrarlas? Justo ahora, cuando deberían, cosa que tecnológicamente es posible, prolongar su vida útil 10, 20 años, están empeñados en cerrarlas. Es decir, trabajan contra la nación, trabajan contra la sociedad. Es algo, no sé, diabólico. O sea, no se me ocurre otro adjetivo, ¿no? Por eso he dicho alguna vez que quizá la solución es llevar a la Moncloa a un exorcista, ¿no? Pero bueno, yo reconozco que políticamente sería un poco heterodoxo, ¿no? Pero bueno, pero después dices tú, materias primas, por ejemplo, ¿no? España tiene una reserva de minerales estratégicos, incluso de tierras raras, ¿no?, que son ahora tan necesarias para los modernos desarrollos. Pues tenemos reservas muy interesantes. Y de hecho hay bastantes proyectos que están en forma de propuesta para la explotación de estos yacimientos de minerales estratégicos, cobalto, wolframio, litio, níquel o de tierras raras. Ah, pues no. O sea, negativa total. Porque razones medioambientales, vamos a ver, muchas de estas tecnologías pues se utilizan productos que ya son de toxicidad muy baja o nula. Hay formas de recuperar la cubierta vegetal perfectamente después de la explotación. Es decir, no hay ningún motivo serio de carácter medioambiental para impedir que explotemos nuestros recursos naturales. No. O sea, tampoco. Totalmente prohibido. Es decir, que es una forma de gobernar contra los intereses de la sociedad, o bien por razones ideológicas, o bien por razones menos santas, ¿no? Porque yo digo una cosa, si de determinadas tierras raras los geólogos nos dicen que en España se podría producir al año una cantidad que podría llegar al 30% de las necesidades europeas, oye, si se impide, ¿no será porque en el fondo se está al servicio de otros a los que no les conviene que eso se haga porque tienen el monopolio, ¿no? Me la dejas votando. Otra de las cosas que es decir, que nos movemos sobre un terreno resbaladizo, viscoso, y por eso hace tanta falta el sacar a Sánchez de la Moncloa, que no es una operación política, es higiene. O sea, pero me la dejabas votando, Alejo, con el tema de la política exterior, porque esto es una cosa central también de la acción de este gobierno. Parece que no hay tirano en el mundo con el que no se lleve bien esta gente, ¿no? ¿Qué sentido tiene alejarnos de nuestros tradicionales aliados para meternos con esta sí, banda? bueno, este es otro campo en el que te invade la incredulidad o la indignación, ¿no?, cuando no la sospecha de otras cosas, ¿no? Vamos a ver, tenemos un expresidente de gobierno
lacayo de un narcodictador asesino. O sea, eso es algo que a cualquier español, sea de una orientación política u otra, debería llenarle de bochorno. Bueno, pues por ahí se pasea con esa sonrisa absurda, ¿no? Y tan contento. O sea, efectivamente, nuestras simpatías están con los totalitarismos. Y, en cambio, nos enemistamos con aquellos que deberían ser nuestros aliados, ¿no? Es decir, nos hemos enemistado con los Estados Unidos, nos hemos enemistado con Israel, se han enfriado mucho las relaciones con algunos de los principales Estados miembros de la Unión Europea. Eso sí, nos quieren muchísimo en Venezuela, en Brasil, en Cuba, o sea, ahí nos quieren mucho, incluso en Nicaragua. Entonces, claro, dices, bueno, ¿qué política exterior es esa? Y como remate, o sea, ya, digamos, el fuego de artificio final, somos íntimos amigos de los chinos. O sea, entonces dices, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? Entonces, tenemos un gobierno, como os decía, que trabaja contra la nación y eso es algo que, bueno, pues es muy difícil de digerir y es nuestro deber acabar con esta época absolutamente infame, ¿no? Estamos llegando al final de esta tertulia. Hay algunos temas que no hemos tocado. Os dejo una última intervención para que toquéis lo que queráis. No hemos hablado de educación, para mí un asunto absolutamente clave. No hemos hablado de seguridad, de ese buenismo que nos está condenando. Y no hemos hablado de la protección a las familias, la crisis demográfica y la vivienda. Con lo cual, pues Alejo, ya que estabas, la última intervención tuya, puedes hablar de lo que quieras. Obviamente estos puntos que señalas son clave, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que un propietario de un piso se lo ocupan y no puede recuperar su propiedad? O sea, eso es algo que dices tú, estaré soñando, será una pesadilla. No, eso sucede, ¿no? ¿Cómo puede ser que un delincuente cometa sus delitos 40 veces? Hombre, delitos menores, sí. Si fueran 40 asesinatos, yo creo que no. Pero delinque 40 veces, sale a la calle y cada vez sale limpio de polvo y paja. Hay una cosa que se llama multirreincidencia. Bueno, pues lo normal es que si tú reincides, la pena vaya subiendo. No. Aquí no. Aquí cada vez se pone el contador a cero. Y entonces el carterista puede trabajar felizmente porque sabe que la reincidencia no va a tener ninguna consecuencia. ¿Qué sentido tiene desmontar la unidad de la Guardia Civil más eficaz contra el narcotráfico? Desmontarla. O sea, ¿eso en qué cabeza cabe? Bueno, en la de Marlaska, ¿no? Pero son cosas que llaman la atención. Es decir, llaman la atención. O sea, ¿qué marco ideológico es ese que está a favor del delito? O sea, eso es una patología. Están enfermos. Vamos a curarles. Gracias, Alejo. Alejandro, yo quería seguir un poco con la línea de lo que estaba comentando Alejo, ¿no? De José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Verdaderamente, tú te preguntabas antes, Alejo, que quién dirige la política exterior de España. Pues yo creo que Zapatero es uno de esos candidatos, ¿no? Porque ¿por qué antes miraba para Venezuela y ahora para China? Bueno, pues porque hay una persona que se llama Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, que está siendo
interrogado por la justicia en Estados Unidos, que teóricamente está colaborando con la justicia y que la información que tenemos es que está suministrando datos sobre todas las operaciones que Zapatero ha llevado a cabo en Venezuela durante los últimos años, ¿no? Y claro, dices, ¿intereses también ahora en China? Bueno, pero es que si nos ponemos yo es que, claro, al dedicarme a la investigación, empezáis a hablar de determinados temas y lo tengo que unir con lo que yo sé de las investigaciones, ¿no? Dices, ¿ahora Zapatero en China? Bueno, pues porque aquí en España ha montado un lobby donde su socio principal es un chino con muchos intereses en España, ¿no? Hablabais antes de la vivienda. Bueno, pues oye, por ejemplo, Zapatero ha conseguido hacer un patrimonio inmobiliario multimillonario sin explicar cuál es el origen de los fondos económicos con los cuales los ha pagado, ¿no? Nosotros contamos que vivía en una casa en Aravaca de 1.200.000 euros que se compró justo, casualmente, cuando empezó a trabajar para Venezuela como lobista, como intermediario, y que es una propiedad que vendió justo cuando la Guardia Civil lo citó en uno de sus informes de la trama Coldo, haciendo referencia a que Air Europa había recurrido a Zapatero para que Venezuela le pagara una deuda que tenía de 200 millones de dólares. Fue citar a Zapatero en un informe, en este caso de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y vender a toda prisa el inmueble que había comprado justo después de empezar a trabajar para Venezuela, ¿no? Se ha mudado a una casa en Las Rozas que cuesta 3 millones de euros, que tiene a nombre de una tercera persona. Cuenta con una villa en las Islas Canarias de 1.200.000 euros que adquirió con una hipoteca de tan solo 100.000 euros. Tiene también casas en León. Ahora ha comprado 2 viviendas a sus hijas. Es decir, es muy llamativo, ¿no? Hablabais antes de vivienda. Pues la actual ministra de Vivienda, por ejemplo, también por hilarlo con el tema de lo de la energía, justo cuando Sánchez la nombró en el Consejo de Ministros, su marido, que era panadero, con todos mis respetos hacia los panaderos, fue fichado por una empresa energética que esperaba una ayuda de 1.625 millones de euros de fondos europeos del Gobierno, ¿no? Y este señor pasó de ser panadero en un supermercado a ocupar un puesto directivo en una importantísima empresa energética. Es el ascensor social. El ascensor social, que funciona solo para algunos, ¿no? Sí. Así es. Gracias, Alejandro. Pues, querido Marcos. Sí, lo que se ve que el ascensor social es hacerse del PSOE, o sea, eso es indiscutible. No, yo solamente quería decir que es evidente que el progreso lo trae el capitalismo, y el capitalismo se centra en la generación de riqueza, aunque sea de forma asimétrica, porque da igual que la mitad de este público incremente su renta un 5% y el otro un 20%, ambos han progresado. Entonces, aunque sea asimétrico, y se basa en el mérito y el esfuerzo. Y solo hay 3 derechos fundamentales, 3 derechos que son pues el derecho a la vida, a que no te agredan, es decir, no me mates, no me pegues. El segundo derecho, según Agustín Laje, que me encanta, comenta el derecho a la propiedad privada, no me robes. Estos derechos son derechos que si yo los tengo no se los quito a nadie. Y el tercero, el derecho a la libertad, es decir, oye, si no quiero hacer algo porque no llegamos a un acuerdo yo para trabajar contigo, pues oye, no me esclavices. Entonces, son derechos que teniéndolos no se los quitas a nadie. Esos derechos requieren inversión en fuerzas y cuerpos de seguridad, en respeto a la propiedad privada y para cuando haya un desencuentro de pareceres que haya un sistema judicial ágil e importante. Luego, el capitalismo se basa realmente en tener lo que son prioridades, fuerzas y cuerpos de seguridad, respeto a la propiedad privada y un sistema judicial para dirimir los conflictos. Por el contrario, el socialismo se basa en el reparto de la riqueza, aunque ese reparto, de alguna manera, impida la generación de riqueza o desincentive esa generación de riqueza. Y, por supuesto, se basa en la envidia y el resentimiento. Entonces, el socialismo, como en lo que se basa es en el reparto de la riqueza, no les importa tanto la inversión en fuerzas y cuerpos de seguridad, ni les interesa tanto la inversión en un poder judicial. ¿En qué les interesa invertir? En la mejor agencia tributaria de Europa y en la DGT, donde si sabes que en un momento determinado te han puesto una multa en Tomelloso y tú vives en Alcoy, es que la recibes inmediatamente. Sin embargo, en un juzgado han detenido a una persona y está en el juzgado de al lado y tú la estás buscando en el otro juzgado y no hay intercambio de información. Luego, tenemos un problema porque independientemente de quién haya gobernado, nosotros tenemos absolutamente infradotados lo que es el poder judicial, el sistema judicial,
y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Y, sin embargo, tenemos absolutamente que viven en la abundancia y, además, oye, con una tranquilidad pasmosa lo que es esta agencia tributaria extractiva que tenemos. Esto es para hacérselo mirar. Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues concluimos llamando al estrado a la expresidenta del Partido Popular Vasco, directora del Observatorio de Víctimas de CEU-CEFAS, vicepresidenta de NEOS y un referente moral y político de España, María Sanz. Bueno, muy buenas tardes a todos. No voy a ser muy extensa porque entiendo que son ya las 9 menos 10 y querrán ustedes irse a casa. Pero bueno, voy a empezar haciendo lo que más me gusta, que es darles las gracias, de verdad. Les agradezco muchísimo que un día más estén aquí con nosotros en este acto de la Mutua, porque es muy reconfortante ver que este salón está lleno. Quiero dar las gracias a todos los que están formando Sociedad Civil Española, porque creo que es una magnífica iniciativa. Creo que merece la pena trabajar en esto y, de verdad, gracias a todos ellos. Y me van a permitir que barra un poquito para casa y que felicite, primero porque es su santo, a Javier Martínez Fresneda, y a Javier por la labor que ha hecho, porque ha tenido que pastorear a estas asociaciones y yo les garantizo que esto no es fácil. El tema del pastoreo es bastante complicado y él lo ha hecho muy bien, con lo cual, enhorabuena y felicidades por el Día de tu Santo. Bueno, yo vengo ahora de Alicante. Siempre les cuento de dónde vengo, pero es que casualidad, vengo ahora de Alicante y venía en el tren, bueno, repasando mis papeles y mirando, y de repente me he puesto a pensar que si yo me levantaba en el vagón del tren y me ponía a explicar a la gente que venía a un acto de presentación de una cosa que se llama Sociedad Civil Española, bueno, lo más probable es que me hubieran encerrado por loca. Y luego me he puesto a pensar qué me diría la gente, ¿no? A ver si formarían parte de esa sociedad civil que quiere verdaderamente ser activa y estar participando en el cambio que tiene que producirse en España, o si forman parte de esa sociedad que está adormecida voluntariamente, que tiene una ceguera voluntaria. Y me he imaginado que alguno de ellos, bueno, seguramente minimizaría el momento en el que estamos viviendo, diciendo que, bueno, no es para tanto, que somos unos dramáticos, que exageramos muchísimo la situación política en la que vivimos. Seguramente otro me diría que no me preocupe, que ya está Europa, que Europa vendrá y paralizará todos los desmanes de Pedro Sánchez, porque para eso Europa se va a ocupar de, bueno, pues de intentar que aquí no pasen cosas extrañas. Otro seguro que me diría, seguramente que no me preocupe, porque además una vez que ya no esté Pedro Sánchez, existe un partido socialista moderado, como en el que en un futuro se podrá pactar, cosa que desde luego estoy convencida que es absolutamente imposible. Otro seguro que me diría que ya está, que en este momento Pedro Sánchez es un pato cojo, como dicen en Estados Unidos, porque no tiene presupuestos, no tiene capacidad legislativa, sus socios no le apoyan y está a medio minuto de convocar elecciones generales, cosa que desde luego tampoco me creo. Y lo último que seguramente alguien también me diría es que no estaría nada mal que en este momento hubiera una moción de censura, pero apoyada por algunas de las formaciones nacionalistas. Y claro, me he puesto a pensar todo esto e inmediatamente me he acordado de Jaime Mayor y he dicho, bueno, Jaime les diría a todos estos que no han entendido nada de todo lo que está pasando en España y que no son capaces de entender cuál es la verdadera raíz del problema que tenemos y que no conocen lo que es el Frente Nacional que nos está gobernando, un frente de ruptura absoluta. Entonces, Jaime les explicaría a todos ellos que tenemos que remontarnos 25 años atrás para ver de dónde vienen esos polvos que ahora son estos lodos o los lodos que ahora son estos polvos. Les tengo que recordar, y lo ha recordado Alejandro Entrambas-Aguas, el espíritu de Hermoa, año 97. Miguel Ángel Blanco es secuestrado un día 10 de julio y es asesinado un día 12 de julio. Ese asesinato, ese secuestro en cámara lenta produce una conmoción tan impresionante en España, nos conmociona tanto a los españoles que, a pesar de que han pasado 30 años del primer asesinato de ETA, por primera vez llenamos las calles de España con las manos blancas diciendo que ya está bien y hay una verdadera rebeldía cívica. En ese momento el Partido Nacionalista Vasco se asusta tanto, le entra tal pánico al Partido Nacionalista Vasco que ve la reacción social, que piensa esto no solamente termina con el terrorismo, esto puede acabar con el nacionalismo, que de forma absolutamente impúdica a los meses se echa en los brazos de la banda terrorista ETA en el año 98 y firman
el indecente Pacto de Estella del que ustedes seguramente se acuerdan. En el año 2003, Carod Rovira, ERC, ya no es el PNV, ahora es ERC, firma un pacto igual de indecente con la banda terrorista ETA en Perpiñán, el famoso Pacto de Perpiñán. Y mientras tanto, entre un pacto y otro, tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, muy mencionado ahora, que le hacen secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el año 2000 y que ve que el Partido Popular ha ganado las elecciones con más de 10 millones de votos y que tiene una mayoría absoluta de 183 diputados. Claro, el Partido Socialista convulsiona y piensa, esto no puede ser. Y entonces empieza ya a fraguar unos futuros pactos con la banda terrorista ETA, poniéndole, por supuesto, un precio político a la paz. Bueno, pues de esos pactos iniciales, el año 98, 2003, en el miedo que tiene el Partido Socialista de pensar a ver si de repente España va a ser de derechas y el PP va a gobernar para siempre. Bueno, pues eso hace que en el año 2018, después de la moción de censura, esos pactos conviertan a todos esos en socios de gobierno, que es lo que tenemos en este momento en España, los socios de gobierno que nos están gobernando. Entonces, la pregunta es, ¿somos conscientes del verdadero fondo de este Frente Popular que lo que quiere es romper España, que se fragua por unos miedos del Partido Nacionalista, de Esquerra y del Partido Socialista, que se echan en los brazos de la banda terrorista ETA de manera indecente? Y uno no pacta con ETA un ratito y para algunas cosas. Una vez que uno se echa en los brazos de ETA, la que tiene los de ganar siempre es la banda terrorista ETA. Bueno, yo creo que nosotros como sociedad civil hemos entendido la naturaleza de este Frente Popular y por eso nos hemos asociado porque creemos y entendemos que tenemos que trabajar de forma incansable por conseguir que en España haya otro tipo de gobierno. Ahora, mi pregunta es, y me alegro mucho porque me han sentado entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pepa Millán. Mi pregunta es si el Partido Popular y Vox lo han entendido. Y esto se lo digo a las dos con todo el cariño del mundo. Pero me parece importantísimo que ambos partidos, y de verdad me alegro que estéis aquí porque os lo digo tal cual, entendáis la enorme responsabilidad que tenéis. Esto va mucho más allá de unas siglas políticas. Soy la voz de la sociedad y sé que lo sabéis, ¿eh? O sea, sé que todo lo que os estoy diciendo no os suena nuevo, que no estoy contando nada que no hayáis escuchado, pero lo que no entiendo es por qué sois el uno para el otro y el otro para uno un absoluto dolor de muelas. ¿Por qué para el PP el objetivo es marginar a Vox? ¿Y por qué para Vox el objetivo es debilitar al PP para sustituirlo? Yo he sido política y sé que en las elecciones uno quiere ganar votos y estamos para ganar votos y tenemos proyectos políticos diferentes, pero complementarios. Y es de tal magnitud el Frente Popular que tenemos gobernando este país, la involución democrática es tan importante que yo creo que tanto el PP como Vox, Vox como el PP, tenéis que hacer un esfuerzo de generosidad política. Porque bueno, tampoco que conste que yo lo tenía apuntado antes de saber que veníais. Pero sí que creo, no, de verdad, yo creo que no podemos estar en movimientos tácticos. Creo, de verdad, que el momento exige que nos pongamos a ello. Y me parece que las asociaciones lo han entendido y que el ejemplo que se ha dado de poder poner en común asociaciones, unas defienden España, otras la Constitución, otras hacemos mucho más hincapié en los principios del humanismo cristiano, pero todas ellas, más de 100 asociaciones, han entendido que la urgencia del momento nos lleva a poner en común lo que nos une y dejar de lado aquello que nos separa. Porque creo que es importante, no queremos muros, no queremos divisiones, pero queremos una regeneración de verdad en esta sociedad, porque si no va a haber un momento en que no vamos a ser capaces de reconocer a España. Y las asociaciones entendemos que por delante, bueno, lo que hacemos hoy es el primer paso. O sea, yo siento decirles a ustedes que no se crean que esto es la purga de Benito.
hoy damos el primer paso en un recorrido muy complicado dentro de lo que es el asociacionismo cívico. O sea, es muy difícil. Nos queda mucho por hacer. Esto no es más que un embrión de una plataforma que quiere ser importante en la vida cívica española, pero nos queda mucho por hacer. Tenemos claro que van a venir 3 momentos determinantes. Es el momento preelectoral, no sabemos cuándo sean las elecciones, pero lo que sí estoy segura, y están todos ustedes de acuerdo conmigo, es que van a hacer lo indecible por seguir dividiendo, seguir separando, por seguir, dividiendo a los españoles entre buenos y malos. Es decir, estamos en manos de un gobierno que no tiene escrúpulos. Como ha dicho antes Alejandro, ha hablado de ejemplaridad. Bueno, son todo lo contrario. Es un oxímoron. Pedro Sánchez de ejemplaridad es un oxímoron. Entonces, ellos van a hacer todo lo posible de aquí a las elecciones por crisparnos como sociedad, por intentar dividirnos unos con otros, por señalar y polarizar todo lo que puedan esta sociedad. Con lo cual, veremos cómo llegamos a las elecciones, en qué ambiente de crispación llegamos a las elecciones. Y llegaremos a las elecciones. Y se lo dije en la última charla de la Mutua. Estamos muy preocupados porque no nos fiamos de lo que pueda pasar con el recuento electoral, no nos fiamos de lo que pase con los votos. Entonces, creo que también quienes pueden hacerlo tienen que saber que, además de sus interventores y sus apoderados, hay una legión de españoles que estamos dispuestos a hacer un escrutinio paralelo, a estar en las mesas electorales controlando que no nos roben las elecciones. Esto lo hicieron en Venezuela con María Corina Machado. Copiemos aquello que ha sido ejemplar y hagamos también en España una legión de gente que está controlando el voto por correo y el voto presencial. Pero una vez que se vote, llegará el resultado electoral y, si Dios quiere, pues el PP y Vox tendrán una mayoría. Sí. Que creo que va a ser muy complicado, creo que hay que trabajar mucho y que no tenemos que dar por hecho que esa mayoría ya está hecha, al revés. Hay que trabajarla día a día y continuamente. No crean ustedes que cuando gane el Partido Popular las elecciones y Vox, el Frente Popular va a desaparecer. No, el Frente Popular se va a fortalecer en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra. Y la anexión del País Vasco y de Navarra estará todavía más cerca que nunca. Ellos no llevan 25 años pactando con ETA en un proyecto de ruptura de España para amilanarse en cuanto el PP y Vox ganen las elecciones. Para nada. Eso les va a fortalecer. Entonces, ¿qué pedimos desde aquí, desde las asociaciones? Pedimos generosidad, pedimos fortaleza y pedimos perseverancia. A los partidos políticos, generosidad inmensa, porque tienen que darse cuenta de que tienen que, como les decía antes, poner por encima de todo el bien común. Se habla muy poco del bien común. Hay que poner el bien común, y el bien común es una España en la que nos reconozcamos todos. Segundo, fortaleza. Necesitamos un gobierno fuerte, que no se vea arrumbado a los 6 meses por la fuerza de la sociedad, que van a sacar a la calle a todos los que puedan, y por un Frente Popular que va a hacer lo indecible por intentar que ese gobierno, si es débil, se desmorone y se debilite. O sea, fortaleza en el gobierno que llegue al poder para tener la capacidad de cambiar todas las leyes que hay que cambiar y de asumir esa regeneración política, social y económica que necesita España. Y perseverancia. La izquierda nos gana siempre porque somos vagos, somos indolentes, nos aburrimos de las cosas. De verdad, si nos convocan a manifestaciones, a actos, tenemos que asistir porque nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Todo esto depende de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ese gobierno que salga de las urnas tiene que tener la fortaleza, la generosidad y la perseverancia suficiente con el apoyo de la sociedad civil para poder dar un cambio de rumbo en el futuro de este país. Yo no sigo más porque creo que ya he dicho bastante. Agradezco de corazón, y esto no lo tengo escrito, a Cayetana y a Pepa que me hayan escuchado, las dos, porque os lo agradezco muchísimo, que sepáis que yo lo tenía escrito antes de saber que estabais aquí, pero me parecía que era mi obligación decir esto, que lo tienen que hacer. Y yo termino con algo que nos une a todos, porque hay que buscar lo que nos une a todos, que es el himno de España, y las gracias por estar hoy aquí. Gracias.